Muy buenas noches, estimados hermanos y hermanas, bienvenidas a este encuentro del día de hoy, día número 23 de esta tercera parte que hemos concluido, y hoy iniciamos esta cuarta parte de los días del 20 al 26 del conocimiento a María Santísima. ¿Sí? El nudo a desatar el día de hoy es el nudo de la ignorancia. Estamos en esta tercera parte de nuestro camino de preparación a la consagración a Jesús por medio de María. Les pido, como todos los días, que me digan si me escuchan para poder seguir adelante. Algunas personas que me digan que se escucha bien. Se escucha perfecto, muy bien. Entonces ya hay 2 personas, 3 personas, 4 personas, 5 personas. Ya con 5 personas que me digan que se está escuchando bien, vamos adelante. Como todos los días, alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado. Nos colocamos en la presencia de Dios y al unísono saludamos a la Santísima Virgen María. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbrame, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te saludo, María, hija predilecta de Dios Padre. Te saludo, María, Madre admirable de Dios Hijo. Te saludo, María, esposa fidelísima del Espíritu Santo. Te saludo, María, templo augusto de la Santísima Trinidad. Te saludo, María, querida dueña y bondadosa Madre mía, reina de mi corazón, vida, dulzura y esperanza mía ante Jesús, corazón y alma mía. Soy todo tuyo y todo cuanto tengo tuyo es. Oh Virgen más bendita que todas las puras criaturas, te pido que tu alma more en mí para glorificar al Señor, que tu espíritu habite en mí para regocijarse en Dios. Oh Virgen fiel, ponte como un sello amoroso sobre mi corazón, para que por ti sea yo encontrado fiel ante los ojos de Dios. Oh Madre de bondad, concédeme la gracia de contarme hoy en el número de aquellos a quienes amas, enseñas, nutres, diriges, proteges como hijos tuyos. Amén. Saludamos en estos 7 días de conocimiento a María Santísima con esta bella oración de San Bernardo. Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, desatadora de nudos, que jamás he oído decir que ninguno de los que han acudido a ti, implorando clemencia y socorro, haya sido desamparado de ti. Animado con tu confianza, a ti también yo acudo. Oh Madre Virgen de las Vírgenes, y gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a aparecer ante tu presencia soberana. Oh Madre del Verbo, no desoigas mis súplicas, antes bien acógelas benignamente. Amén. Manto de María, cúbrenos. María, desatadora de nudos, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hemos llegado al día número 23, estimados hermanos, del conocimiento a María, la tercera parte de nuestro camino de preparación. Hoy el nudo que vamos a pedir por intercesión de María al Señor que desate es el nudo de la ignorancia. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, que con su encarnación vino a traernos el verdadero conocimiento que conduce a la vida, esté con cada uno de ustedes. Hoy quiero iniciar citando al Catecismo de la Iglesia Católica, este catecismo que es el vademecum de todo aquel que quiera iniciar un conocimiento auténtico de Dios en la doctrina católica. El primer capítulo del cual nos habla el Catecismo de la Iglesia Católica dice así, el numeral número 29. Antes de este numeral hay una explicación del catecismo, hay una explicación del por qué, el cómo y el para qué.
Pero yo quiero solamente citar hoy como introducción para este capítulo, para este encuentro de esta noche, el capítulo primero del Catecismo de la Iglesia Católica, el numeral número 27. El hombre capaz de Dios. Dice así: el deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios, y Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí. Y solo Dios encontrará en el hombre, y solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar. Qué bella la enseñanza de nuestra iglesia. El hombre capaz de él. El hombre capaz de Dios. Hay un filósofo, un gran místico, a mi manera de ver, convertido, inglés, Chesterton, un gran pensador del siglo XX, quien decía, hay unas palabras fuertes de él, pero que ilustran bastante el camino que hoy vamos a hacer en nuestro camino de consagración, de preparación a la consagración. El hombre que toca la puerta de un burdel no sabe que está buscando a Dios al fin de todo. Son palabras fuertes, sin duda alguna, de este gran hombre convertido de la iglesia anglicana a la iglesia católica. Conoce la verdadera riqueza, el contenido de la iglesia y se convierte, y es uno de los grandes místicos que logra en palabras fáciles y sencillas, profundas, demostrar el sentido de la fe. Todos estamos en capacidad de conocer a Dios, pero debemos abrirnos a su gracia. Es por eso que hoy le pedimos a la Santísima Virgen María que desate el nudo de la ignorancia, que ya no seamos ignorantes andantes, como lo digo yo, ignorantes de la vida, ignorantes del conocimiento de Dios, que de una vez por todas, en nuestro caminar, en nuestra vida, nos decidamos y apostemos por aquel que es la vida plena, porque para eso hemos sido creados, para conocer a Dios, el hombre capaz de Dios. Y en el siguiente numeral, fíjense ustedes que el catecismo de la iglesia no empieza hablando de que tenemos que ser católicos, de que tenemos que hacer esto y tenemos que hacer lo otro. No, el catecismo de la iglesia empieza hablando de la capacidad que tiene el ser humano para conocer a Dios. De múltiples maneras, en su historia y hasta el día de hoy, los hombres han expresado su búsqueda de Dios por medio de sus creencias, sus comportamientos religiosos, oraciones, sacrificios, cultos, meditaciones. A pesar de las ambigüedades que pueden extrañar estas formas de expresión, son tan universales que pueden llamar al hombre un ser religioso. Por naturaleza, el hombre es un ser religioso. Y es aquí donde nosotros una vez más le pedimos a la Santísima Virgen María que venga en auxilio de nosotros para poder conocer a Dios. Con esta breve introducción, iniciamos nuestro camino de hoy con el verdadero conocimiento de María. Hemos explorado en días anteriores las falsas maneras de tener una devoción a la Virgen, las falsas maneras de acercarnos a una devoción mariana. En estos días vamos a tratar de conocer, según San Luis María Guillot de Montfort, la verdadera devoción a María. En los numerales 139 y 143 del Tratado de la verdadera devoción a María, San Luis María nos da una clave importante para seguirnos motivando a transitar el camino de esta nuestra consagración. Jesucristo, dice San Luis, ha dado más gloria a Dios, su Padre, por la sumisión que ha tenido a su madre durante 30 años, que la que hubiera podido dar convirtiendo a toda la tierra por obra de las más grandes maravillas. Oh, cuán altamente se glorifica a Dios cuando, para complacernos,
nos sometemos a María, a ejemplo de Jesucristo, nuestro único modelo. Qué bella experiencia nos da San Luis María Grillot de Montfort, porque es que someternos a María es someternos a la voluntad del Padre. Ese Padre que en su infinita misericordia ha querido acampar en medio de nosotros, ha querido hacerse presente en medio de nosotros, ha querido colocar su campaña, ha querido colocar su hogar en el seno de una mujer sencilla. Y es por eso que la mayor parte de la vida Jesús está al lado de esta sencilla mujer. 30 años. La palabra de Dios nos dice que la existencia de Jesús fue de 33 años. Fíjense ustedes, 30 años estuvo sometido, estuvo acompañando, estuvo aprendiendo, estuvo viviendo, estuvo haciendo parte de la familia de Nazaret, de la cual formaba parte la Santísima Virgen María. No es poca cosa, 30 años, dice San Luis María. Es por eso que glorificamos a Dios cuando acudimos a María, porque María siempre nos va a decir, hagan lo que Él les diga. Nuestro buen maestro no desdeñó de encerrarse en el seno de la Santísima Virgen como prisionero y esclavo de amor, ni de vivir sometido y obediente a ella durante 30 años. Él no quiso, aunque hubiera podido hacerlo, entregarse directamente a los hombres, sino que prefirió comunicarse por medio de la Virgen. Ni quiso venir al mundo a la edad del varón perfecto, independiente de los demás, sino que como un niño pequeño, un niño débil, un niño frágil, necesitado de los cuidados y asistencia de su madre, aprende el camino de la vida. Esta sabiduría infinita, inmensamente deseosa de glorificar a Dios, su Padre, y de salvar a los hombres, no encontró medio más perfecto y corto para realizar sus anhelos que someterse en todo a la Santísima Virgen María. No solo durante los 8 o 15 primeros años de su vida, como los demás niños, sino durante 30 años. Quiere decir que por cada año de vida pública que Jesús estuvo, se sometió 10 años ayudando a sus padres en Nazaret, lo cual expresa su amor por la familia humana. Porque en María somos representados nosotros. María, la nueva Eva. María, la nueva creación que acompaña y que hace vida con el Dios. Por eso iniciamos el día de hoy con el Catecismo de la Iglesia, el hombre capaz de Dios. Somos capaces de conocer a Dios cuando nos sometemos a su proyecto salvador, como lo hizo María. Y es por eso que Dios viene a establecer una alianza. Dios viene a acampar, Dios viene a estar en medio de nosotros, para que estando en medio de nosotros podamos establecer una comunicación con Él. Porque Dios es sencillamente comunicación. Dios no es un Dios mudo. Dios no es un Dios aislado. Dios no es un Dios que quiere solamente establecer una relación de mando. No. Dios desde el inicio ha querido estar en medio de su creación, porque somos una creación perfecta de Dios. Y durante este tiempo de sumisión y de dependencia, Jesús glorifica al Padre. Y lo glorifica más que si hubiera empleado esos años en hacer milagros, en predicar por toda la tierra, en convertir a todos los hombres. Cuán altamente glorifica a Dios y en ejemplo de Jesucristo se somete a María. Si queremos seguir el ejemplo de Jesús, debemos imitarlo en la sumisión a la Santísima Virgen María. Queremos conocer a Jesús, queremos predicar como Jesús, queremos vivir como Jesús. Para hacer ese camino debemos primero conocer a María.
Es por eso que los grandes santos de la Iglesia no se han equivocado, porque han tenido una devoción especialísima a la Madre de Dios. Sigue escribiendo San Luis María Grillot de Montfort: teniendo pues ante los ojos ejemplo tan claro y universalmente conocido, se pregunta, ¿seríamos tan insensatos de esperar hallar medio más eficaz y rápido para glorificar a Dios que no sea el someternos a María, a imitación de su Hijo Divino, a través de esta consagración? ¿Seríamos capaces de, reflexionando a la luz del Verbo encarnado que se sometió a María, que nosotros tratemos de buscar un camino diferente al que hizo el Hijo de Dios, Jesús? Es una de las reflexiones que esta noche debemos tomar. No estamos en el camino equivocado. La Iglesia no propone el camino equivocado. La Iglesia propone que caminemos, que conozcamos a través de María el proyecto que Dios tiene en nuestra vida. La Santísima Trinidad ha querido obrar siempre por medio de María. El Padre no dio ni da a su Hijo, sino por medio de María. No se forma hijos adoptivos, ni comunica sus gracias, sino por ella. En el decir de San Bernardo: viendo Dios que somos indignos de recibir sus gracias, inmediatamente de su mano las da a María, para que de ella recibamos cuanto nos quiere dar. Añadamos que Dios cifra su gloria en recibir de manos de María el tributo de gratitud, de respeto y amor que debemos por sus beneficios. Qué bellas experiencias y qué bellas palabras nos da San Luis. Y alguno de ustedes escuchándome se puede preguntar: Padre, ¿pero acaso Dios no es Dios que pudo hacerlo de otra manera? Sin duda alguna. De esta manera, a través de María. Es por eso que esta bella devoción de la Santísima Virgen María es tan significativa, es tan oportuna que nosotros la tengamos. María que desata los nudos, María que una vez más, ¿sí?, desata los nudos y los entrega a su Hijo. Y por eso también nosotros, una vez más, le agradecemos. Por eso lo dice San Luis María Grillot de Montfort. Añadamos que Dios cifra su gloria en recibir de manos de María el tributo de gratitud, de respeto y de amor que le demos por sus beneficios. No solamente a Dios le pedimos por María, a Dios le agradecemos por María. Una de las bellas tradiciones y una de las bellas devociones o de los métodos para pedirle a la Santísima Virgen María desatadora de nudos es precisamente esa. Le amarramos nuestra dificultad y se la colocamos en sus manos. Y una vez que la gracia nos ha concedido, venimos una vez más con una cinta de color, no solamente una cinta blanca, que es con la que iniciamos nuestra petición. Lo voy a hablar unos días antes de terminar esta consagración, pero se lo adelanto a ustedes. Este camino de consagración, también la devoción nos dice que venimos a agradecerle a María, agradecerle a Dios por medio de esa gracia concedida. Es pues muy justo imitar esta conducta de Dios, por lo que añade el mismo San Bernardo, para que la gracia vuelva a su autor por el mismo canal de donde vino a nosotros.
Si hemos obtenido la gracia a través de aquella que nos indicó el camino, a través de ella que nos indica el camino, nosotros establecemos una vez más relación con Dios. Además, esta práctica de la devoción es una práctica de gran humildad, en cuanto nos enseña que por más amable y misericordioso que sea el Señor, mejor es acercarnos a Dios por nosotros mismos. Es bueno siempre servirnos de la intervención de la Santísima Virgen, porque la humildad es una virtud que Dios ama sobre todas las cosas. Un alma que se ensalza, abaja a Dios. Un alma que se humilla, glorifica a Dios. Dios resiste a los soberbios, en cambio, a los humildes los colma de gloria, como lo rezamos en ese bello cántico del Magníficat. ¿Sí? Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su sierva. También nosotros, cuando nos acercamos con humildad a Dios, tengamos la certeza, y más si lo hacemos a través de María, que nuestra oración es escuchada. Es por eso que esta noche, una vez más, le pedimos, María, desatadora de nudos, pedimos tu intercesión, desata el nudo de la ignorancia. Amén. Después de que San Luis María nos mostró en los días anteriores los 7 falsos tipos de devociones a la Virgen Santa, hoy nos ofrece 5 características para definir cómo es la verdadera devoción. Porque ustedes se pueden preguntar, Padre, ya nos habló de las falsas devociones. ¿Cómo conocemos nosotros si realmente estamos en una devoción correcta a la Santísima Virgen María? Nos lo explica San Luis María. Primero, hay una devoción interior. La verdadera devoción a María es interior, nace de la mente y del corazón, deriva de la estima que se tiene de ella y del amor que se alimenta por ella. Hay, además, la segunda forma, una devoción interna, interior. Y además de esa devoción interior, la segunda forma es una devoción tierna. La verdadera devoción a María es tierna, es decir, llena de confianza a la Virgen Santa, de aquella misma confianza que un niño tiene con la propia madre. Ella impulsa al alma a dirigirse a ella, pidiendo auxilio como una mamá en todo tiempo, en todo lugar y en todas las cosas. En las dudas para ser iluminado, en los extravíos para encontrar el camino, en las tentaciones para ser sostenido, en las debilidades para ser fortificado, en las caídas para que nos levante, en los escrúpulos para que nos libere, en las cruces y fatigas y en contrariedades de la vida para ser consolado. Es una devoción tierna. Ninguna persona prepotente, ninguna persona que se crea un superdotado, ninguna persona que se crea por encima de los demás, regularmente es devoto de la Virgen María. Los devotos de la Virgen María son aquellos que desarrollan una devoción tierna, como aquel bello ejemplo que les colocaba los primeros días de nuestro camino de consagración. La mamá que se acerca frente a la imagen de la Virgen María desatadora de nudo con su niño, y su niño le pregunta, mamá, ¿la Virgen hace magia? Y ella le responde, no hijo, la Virgen no hace magia. Es por fe que creemos que ella nos va a conceder lo que le pedimos. Así debemos acercarnos nosotros. Una verdadera devoción a María es una devoción interior que va en nuestro corazón, pero también es una devoción tierna. Es lo que en otras oportunidades también yo le he señalado como una fe confiada. Esta imagen que hemos mandado a representar de la Virgen María, en una primera visión el autor la colocaba con unos ojos hermosos, viendo hacia el frente. Y en la interpretación que yo tenía de la Virgen es precisamente esta que he tomado de San Luis María Grillot de Montfort, y le dije, no, la Virgen tiene que estar concentrada en desatar los nudos, porque ella
a ella se los entregamos con los ojos cerrados. Y ella está allí escuchándonos, sabiendo lo que necesitamos, pero está allí dispuesta a que nosotros también nos acerquemos a ellas en esa misma actitud de confianza. Es decir, una devoción tierna. No es una devoción cursi, no es una devoción sin sentido, no es una devoción poca, no, es una devoción confiada, porque así somos nosotros, así nos acercamos a Dios, tiernos, sencillos, humildes, necesitados, finitos, indefensos, para que ella, que lo puede todo, interceda ante su Hijo, para concedernos las gracias que más necesitamos. La tercera verdadera devoción a María, lo dice San Luis María, es una devoción santa. La verdadera devoción a María es santa, es decir, lleva al alma a evitar el pecado y a imitar las virtudes de la Virgen María. Si nosotros somos seguidores de María, tratamos de evitar el pecado a toda costa. Una persona que peque deliberadamente, sabiendo que está pecando, con todos los nudos que hemos hablado en días anteriores y con todos los que hablaremos en los días que faltan, no puede tener una verdadera devoción a María. Porque una verdadera devoción a María nos lleva a rechazar el pecado, a decir no al pecado, a caminar de espaldas al pecado y frente a la luz que es su Hijo amado Jesucristo. Una devoción santa. La cuarta verdadera devoción es una devoción constante. La verdadera devoción a la Virgen es constante. Confirma al alma en el bien y la induce a no abandonar fácilmente las prácticas de piedad. La hace fuerte en oponerse a las máximas del mundo, a las molestias y a los estímulos de la carne, a las tentaciones del demonio. Si cae, se levanta teniendo la mano a aquella que es la Madre buena. Si se encuentra sin gusto en el fervor sensible, no se aflige. De hecho, el justo y fiel devoto de María vive de la fe en Jesucristo y de María, y no en los sentimientos de la naturaleza. Debemos ser constantes, debemos tomar siempre la delantera, no debemos tener miedo, no debemos desfallecer. Por eso les decía en muchas oportunidades, si algún día de la consagración no te sientes, no puedes, tienes perturbaciones, no importa. Al siguiente día pídele la gracia a la Virgen para continuar esta lucha. Porque no se trata aquí de escuchar a un sacerdote. No se trata aquí de escuchar una prédica. Se trata de vivir un camino que lo ha propuesto un santo. San Luis María Grillot de Montfort, el máximo exponente de la verdadera y auténtica devoción a la Madre de Dios, la consagración perfecta a Jesús. La quinta y la última verdadera devoción a María es una devoción desinteresada. El verdadero devoto de María no sirve a esta augusta reina por el propio bien temporal o eterno, corporal o espiritual, sino únicamente porque merece ser servida, y Dios, y solo ella, la ama y le sirve fielmente, sea en la frialdad o en el ardor, en las dulzuras o en la amargura, en la claridad o en la oscuridad. San Luis María llega a decir, inflamado de una caridad y un celo pastoral, que raya en la locura y la entrega total a sí mismo, que él confía tanto en la verdadera devoción, al punto de concluir este capítulo afirmando, termina así este capítulo San Luis María Grillot de Montfort: si supiera que mi sangre pecadora serviría para hacer penetrar en tu corazón, amigo lector, las verdades que escribo en honor de mi amada Madre y soberana Señora, de quien soy el último de los hijos y esclavos, con mi sangre, en vez de tinta, trazaría estas líneas.
Qué palabras tan grandes dice San Luis al terminar este capítulo en donde narra las 5 verdaderas formas de ser y de tener una auténtica devoción a María. Repito, si supiera que mi sangre pecadora serviría para hacer penetrar en tu corazón, amigo lector, las verdades que escribo en honor de mi amada Madre y soberana Señora, de quien soy el último de los hijos y esclavos, con mi sangre, en vez de tinta, trazaría estas líneas. Si la sangre de San Luis pudiese ayudarnos a internalizar, a convencernos, a creer que una verdadera devoción a María nos lleva a un auténtico conocimiento de Jesucristo, San Luis hubiese escrito en cada uno de nosotros con su propia sangre estas verdades que hemos compartido hasta el día de hoy. Y así han sido todos los santos que han descubierto este tesoro grandísimo, que amando a María, amamos a su Hijo, que caminando con María, caminamos hacia su Hijo, que descubriendo las verdades de la vida, separándonos de la ignorancia, podemos conocer la verdadera y auténtica verdad que ha sido revelado en su Hijo Jesús. Así que no tengan miedo de una verdadera devoción a María. Amemos a María, caminemos con María, demos la vida con María y con ella alcanzaremos, no tengan duda, alcanzaremos las cosas que son necesarias para nuestra vida. Y si no llegamos a alcanzar alguna cosa que le pedimos a María, tengamos la plena seguridad que eso que le pedimos a María, que eso que le estamos implorando a María, no conviene para nuestra vida. Porque si conveniese, nos lo otorgaría. Si no nos conviene, ella se encargará de no hacerlo posible. Pasemos a la última parte de la reflexión del día de hoy. Desatar el nudo de la ignorancia. Hemos dicho al inicio de este capítulo de hoy, de esta experiencia del día de hoy, de esta prédica, el hombre capaz de Dios. Lo repito para las personas que tal vez se unieron en el último momento. El capítulo primero, el numeral número 27 del Catecismo de la Iglesia. El deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre. No es que Dios le da el deseo al hombre, no. Desde el principio de la creación, el deseo de conocer a Dios está inscrito en todo hombre. Porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios. No podemos escapar de Dios. Y Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí. Dios no cesa de buscar la manera de que el hombre le conozca. La ignorancia, el nudo que hoy estamos pidiéndole a Dios que por intercesión de María nos ayude a desatar, es el punto de partida para el desorden y los errores en cualquier terreno. Yo sé que tengo a muchos abogados en este camino de formación seguramente, y sé que en el derecho existe un principio que dice: ignorantia legis non excusa. La ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento. La ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento. Lo mismo sucede en el terreno espiritual. No somos excusados por Dios si no sabemos las cosas, debiendo buscar conocer a Dios. Pero obviamente, y como casi todo, existen excepciones. Existen excepciones. Ustedes, mis amigos abogados, que seguramente tengo alguna persona, algún grupo de personas que tenemos allí, ¿no? Recordemos, la ignorancia de la ley no excusa el cumplimiento de la misma. El desconocimiento de las leyes y pautas por las que se rige nuestra alma,
que es el origen divino, produce en nosotros múltiples problemas, y según cuáles sean nuestros actos, pueden llegar a tener graves consecuencias en nuestras vidas, tanto en este mundo como cuando lo dejamos. Hay muchos grupos de poder interesados en mantener a las personas lo más lejos posible de una concepción espiritual de la existencia, sobre todo aquellas que promueven el materialismo, es decir, por ejemplo, el marxismo, es decir, el comunismo, es decir, el secularismo. El profeta Oseas en su capítulo 4, versículo 6 dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Profeta Oseas, capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. De aquí que se inspiró nuestro padre de la patria, el libertador, para los que no conocen Venezuela, el libertador Simón Bolívar, para crear su ingeniosa frase que recordamos todos los venezolanos seguramente: un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción. Bolívar era un hombre católico, conocedor de la doctrina católica y conocedor de la doctrina que nos conduce a la verdad. Porque es así: el desconocimiento porta a la destrucción, la ilustración y el conocimiento portan a la prosperidad y al suceso. Por eso debemos buscar a Dios, estudiar y profundizar cada vez más sobre Dios, pues solo esto nos dará la paz, pero también las claves para vivir buenas, prósperas y con gran fecundidad, tanto lo material como lo espiritual. La ignorancia nos lleva precisamente a olvidarnos de aquel, ¿sí?, de aquel que es realmente la verdad. La ignorancia espiritual es un asunto muy serio. El ignorante espiritual es una persona que desconoce o no reconoce correctamente su condición espiritual. Por lo tanto, no sabe muy bien quién es verdaderamente ni para qué está en el mundo. Mucho menos sabe, lógicamente, que hay otro mundo más allá de este, y resulta impensable que pueda imaginarse su papel allí. Ni siquiera es capaz de ver un papel real aquí. La ignorancia espiritual nos lleva a negar a Dios. La ignorancia espiritual nos lleva a olvidarnos de ese deseo profundo de conocer a Dios. La ignorancia espiritual nos lleva a creernos que somos infinitos y que no estamos necesitados de nadie. Que yo lo puedo todo, como lo he dicho en reiteradas ocasiones. El mundo de hoy pretende crear ignorantes andantes, podemos decir de alguna forma, ¿sí? Ignorantes andantes, que andemos por la vida, que caminemos por la vida, que nos desarrollemos, pero que no le busquemos el sentido propio para el cual hemos sido creados. Pues bien, quien reúne estas características es víctima adecuada para ser seducido por alguno de los grupos o personas que aparecen sin saber y que ante los ojos del ignorante espiritual aparecen como líderes a los cuales hay que confiar. Por ejemplo, el típico de esto son los regímenes totalitarios. El bloque soviético quiso anular toda manifestación religiosa durante los años 80 de su reinado. Al igual que hoy se hace en lugares como Corea del Norte o como otras poblaciones enteras con una ignorancia total de Dios, pretendiendo sacar a Dios del corazón. Y no solamente a Dios, sacar a todos aquellos que propagan la fe, a todos aquellos que acompañan por la libertad de los hombres. San Juan María Vianney, el gran santo, el cura de Ars, decía:
dejen una parroquia, es decir, un pueblo, una nación, 20 años sin sacerdote y adorarán a las bestias. Es decir, adorarán cualquier cosa en lugar de Dios, sumidos en su propia ignorancia. Es por eso que muchos de nosotros, a veces por ignorancia, pecamos. Y allí debemos tener caridad cristiana, pero debemos tener agudeza intelectual, moral, religiosa, para acompañar a nuestros hermanos. Hay personas que se han atrevido, después de haber leído el Código Da Vinci, después de haber leído cualquier novela de hace 4, 5, 10 años, vienen a dudar y vienen a colocar en tela de juicio, ¿sí?, un libro que se escribió en un par de años. Vienen a colocar en tela de juicio la tradición de la Iglesia, vienen a colocar en tela de juicio la tradición de la humanidad, vienen a colocar en tela de juicio la tradición de los padres de la Iglesia. La ignorancia realmente, mis hermanos, es atrevida. Y ante esta ignorancia nosotros no podemos caer en discusiones. Nosotros tenemos que prepararnos, nosotros tenemos que saber nuestra fe. Algún día creo que les comenté la historia de una amiga, de una conocida, que me dice: por ustedes los curas perdí la fe. Una persona que no practicaba, una persona que no conocía, una persona que no se esforzaba por conocer la fe. Claro que viene cualquier persona, cualquier predicador, cualquier charlatán a hablarle cualquier cosa y se la va a creer. Como hago todas las noches, esta noche también quiero citar a nuestro fundador y modelo de nuestra congregación, de nuestra iglesia, el doctor de la gente, San Pablo Apóstol. En su carta a los Efesios, capítulo 4, versículos 17 y 19, nos habla a nosotros los bautizados y consagrados sobre la responsabilidad de vivir una nueva vida en Cristo. Dice San Pablo, Efesios capítulo 4, versículos 17 y 19. Esto es pues lo que les digo, y les encargo en el nombre del Señor, que no vivan más como los paganos, los cuales viven de acuerdo a sus equivocados criterios y tienen oscurecido el entendimiento. Ellos no gozan de la vida que viene de Dios, porque son ignorantes a causa de lo insensible de su corazón. Cuando no abrimos nuestro corazón, cuando no tenemos una verdadera devoción, cuando no nos dejemos mover, cuando no creemos y comprendemos que lo espiritual tiene que salir del corazón y del alma, porque el ser humano es cuerpo y espíritu, es cuerpo y alma. El ser humano es cuerpo y está llamado a lo espiritual también. Cuando queremos verlo todo desde el punto de vista de la razón, o por el contrario, cuando queremos verlo todo desde el punto de vista de la fe, estamos destinados al fracaso. Porque Dios ha creado al ser humano completo, capaz de conocerlo, capaz de experimentarlo, capaz de establecer un diálogo consigo. Por eso la ignorancia. Esto es lo que hacen la clase de regímenes e ideologías. Insensibilizar el corazón humano frente a Dios, diciendo que el ser creyente es algo obsoleto, es algo absurdo en el día de hoy, que la religión es el opio del pueblo, que los sacerdotes, los religiosos, quieren influenciar y controlar a la población, que las creencias no son más que cuentos fantasiosos. Cuidemos nuestras almas. No solo hay una dimensión material del ser humano, un cuerpo, también tenemos un espíritu al cual que atender. Y como se nutre al espíritu, leyendo buenos libros, rezando, meditando, teniendo una vida espiritual, en una palabra, recorriendo los caminos de aquellos que llegaron a la perfección cristiana, los santos, los doctores de la iglesia, los grandes hombres de la humanidad. Es por eso que yo siempre les propongo todas las noches libros, autores
personas que realmente han hecho un camino de conocimiento de Dios. No nos conformemos. Yo soy amante de las novenas, de los trisagios, de las coronillas, de las oraciones, de las devociones, porque están en el centro, están en lo propio, están en esa verdadera devoción de la cual hoy les he hablado. Una devoción tierna, una devoción sencilla, una devoción confiada. Todo eso es verdad, mis hermanos. Pero no nos quedemos solamente allí. Tenemos que profundizar la palabra de Dios. Tenemos que profundizar los autores cristianos, los teólogos, aquellos que han reflexionado verdaderamente sobre el sentido de nuestra religión, sobre el sentido de nuestra fe, sobre el sentido de nuestra existencia, aquellos que se han dejado mover por el Espíritu Santo para orientar a los demás. No nos dejemos engañar por falsos charlatanes que en el mundo de hoy, en la sociedad de hoy, en los medios de comunicación de hoy, los podemos encontrar a la vuelta de un clic, podemos decir. No digamos que a la vuelta de la esquina. A la vuelta de un clic, usted le da allí y va a encontrar una lista de personas que le pueden hablar de cualquier cosa. Pero si es un cristiano formado, puede escuchar lo que puede escuchar, pero tiene una razón y tiene un fundamento para poder combatir, para poder refutar, o al menos para poder decir: yo me mantengo fiel en mi fe, yo me mantengo fiel en mi creencia, yo me mantengo fiel en mi devoción. Las personas que no tienen a Cristo no son las únicas que son espiritualmente ignorantes. Desafortunadamente, esto también es cierto para muchos de aquellos que nos decimos cristianos. Pregúntense, ¿cómo puedo ser un cristiano comportándose de esa manera X? Etcétera, etcétera. Es por eso que en la segunda carta de Pedro, en su capítulo 3, versículos 3 y 5, nos dice el apóstol, el primer papa de la iglesia: tengan en cuenta que en los días últimos vendrán gente que vivirá de acuerdo con sus propios malos deseos, y que en su son de burla preguntarán: ¿qué pasó con la promesa de que Cristo iba a volver? Ya murieron nuestros padres, y todo sigue igual desde que el mundo fue creado. Esa gente ignora de que desde tiempos antiguos ya existía el cielo y también la tierra, que Dios con su palabra hizo salir del agua y la mantiene en medio del agua. Parece que San Pedro ya conocía el siglo XXI, el año 2022 en el cual estamos. Personas que se burlan de la fe, personas que se burlan de lo sagrado, de lo puro, de lo loable. ¿Y dónde está ese Dios que ustedes predican que no lo vemos por ninguna parte? Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 5. Tengan en cuenta que en los últimos días vendrá gente que vivirá de acuerdo con sus propios y malos deseos. Yo tengo un Dios a mi manera. Yo le hablo a un Dios que me escucha. Yo vivo de esta manera porque esa es la que yo he creado y esa es la que Dios acepta para mí. Un Dios que permite esto, un Dios que hoy permite esta situación, mañana permite otra situación, pasado permite otra situación. En alguna oportunidad, en un viaje hacia Estados Unidos, me llamó la atención una iglesia, un templo inmenso. Entonces decía iglesia católica reformada, algo así. Me llamó la atención, era un pastor que aceptaba a todo el mundo. No porque aceptar a todo el mundo es necesario, porque la iglesia eso es lo que hace. Vengan a mí todos los que están, pero para ser transformados, para ser renovados, para ser reedificados. Allí era un desastre total, hombres con hombres, mujeres con mujeres, 3 con 2, 2 con 3, 1 con 5, 5 con 10, etcétera, etcétera. Eso es lo que dice San Pedro. O en los últimos días vendrá gente que vivirá de acuerdo con sus propios malos deseos.
el espíritu del enemigo. Hacer lo que nos provoca, cuando nos provoca y de la manera que nos provoca. Ya lo dice el dicho, la ignorancia es atrevida. La ignorancia espiritual es lo contrario de la inteligencia espiritual. Son inteligentes Dios, Cristo y el Espíritu Santo. Hay un libro que también nosotros tenemos del doctor Pérez Esclarín, Inteligencia Espiritual. Es lógico que sean inteligentes también sus seguidores en la tierra. Si somos hijos de un Padre que es inteligente, nosotros, sus hijos, debemos ser inteligentes. La respuesta es absolutamente sí. Debemos prepararnos para este mundo que nos toca vivir. Y por último, los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículos 29 y 31. Dios pasó por alto en otros tiempos la ignorancia de la gente, pero ahora ordena a todos, en todas partes, que se vuelvan a Él, porque Dios ha fijado un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por medio de un hombre que Él ha escogido, y de ello dio pruebas a todos cuando lo resucitó. Antes de Jesucristo, Dios dejó pasar muchas cosas, pero una vez que Dios ha enviado a su Hijo en medio de nosotros, no podemos decir que por ignorancia hemos cometido el pecado, porque ya su Hijo ha venido a establecer su reino y ha colocado testigos, ha colocado apóstoles, ha colocado a la iglesia para ilustrar, para animar, para el conocimiento de Cristo. Así que ninguno de nosotros estamos exentos de este juicio del cual nos habla el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y por último, dice Jesús, Juan capítulo 17, versículo 3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Y ella, la madre, la desatadora de nudos, nos dice, hagan lo que Él les diga. Por eso la verdadera devoción a María es una verdadera devoción a Cristo. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. María, desatadora de nudos, pedimos tu intercesión, desata el nudo de la ignorancia. Oh María Inmaculada, sin pecado concebida, tu protección me socorre en las penas de la vida. Revestido de tu gracia, por la noche y en el día, líbrame del enemigo y sus lazos de malicia. Madre mía Inmaculada, que nunca caíste en pecado ni pudo el demonio enredarte, haz que mis nudos se desaten y no caiga en tentación. Oh bendita Madre, Señora, la que desata los nudos, intercesora, abogada nuestra en todas las necesidades espirituales y materiales. Ayúdanos a desatar delante de tu Hijo los nudos que nos aprisionan, el mal, el pecado, el dolor, el sufrimiento, la ignorancia, la falta de fe y la falta de confianza en la providencia. Ayúdanos a romper con las ataduras de nuestra vida en el pasado, sobre todo el de engañar, de manipular y de mentir. Desátanos de los nudos de la autorreferencialidad y la indiferencia, que nos impiden ver en el otro a un hermano al que debo siempre amar y perdonar. Todo esto lo pedimos al Padre por tu intercesión maternal, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Que por la intercesión de María, desatadora de todos los nudos, mande Dios desde el cielo a sus ángeles y santos, les custodien a ustedes y a sus familias. Amén. Que el Señor los bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes, les conceda la paz, los favorezca, los ayude, los libre de todo mal, les haga prosperar. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con ustedes. Amén. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más esta noche. Los espero mañana a las 6:30 de la mañana en nuestra consagración a Jesús por medio de San Miguel Arcángel.
y a las 8:30 de la noche, mañana domingo, en nuestro tema de reflexión número 24. Ya está allí, lo voy a colocar aquí. Ya está allí me perdió aquí, a ver si está por... No sé, ya no lo tengo. Ya no lo tengo, lo eliminé. En el perfil de Padre José Torres está la planilla, ¿sí? La planilla que les estoy pidiendo encarecidamente que me acompañen, que me ayuden a llenar para poder nutrir, para poder conocerlos, para poder orar por ustedes, para poder tener una referencia también de los temas de este camino que hemos venido realizando. En el perfil de Padre José Torres, a través de allí también vamos a enviar un certificado, un lindo certificado de participación durante este camino de preparación. Feliz noche para todos.